Bueno, lo que queríamos hacer en este caso, bueno, es desarrollar estos dos ejemplos, ¿no? Bueno, tenemos dos ejemplos para resolver. En primera medida, vamos a realizar este ejemplo, ¿sí? El del bote, que se parece mucho a los ejemplos que ya hemos visto sobre velocidad relativa, ¿sí? Tienen cierta similitud. Y la forma de calcularlo es casi que la misma, ¿sí? Entonces, ¿cómo haríamos este ejemplo? Escucho ideas. ¿Qué sería lo primero que haríamos nosotros? Una gráfica. Señor, Una gráfica. exactamente. Lo primero sería hacer una gráfica, ¿no? Lógicamente. Es lo más sencillo. ¿Cómo sería esa gráfica? Tendríamos que dibujar el río. Lo podemos dibujar así o lo podemos dibujar así, ¿cierto? No importa. ¿O sí importa? Pues no, control el ancho de 80 metros. Exactamente, listo. Tendríamos que, de cualquier forma va a dar el mismo resultado, ¿cierto? Solamente que en este caso las velocidades irían en diferente orden. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué irían en diferente orden? Bueno, listo. Aquí yo voy a decir en este caso que tengo mis 80 metros, que es el ancho del río. Son estos 80. ¿Y qué más información tenemos? Pues podríamos hacer exactamente la misma analogía, pero acá. Es decir, aquí yo tengo también mis 80 metros, ¿sí? Bueno, aquí no se parece tanto 80 metros que como se parece acá, pero bueno, aquí tenemos esos mismos 80 metros. Listo, tengo esto, estos 80 metros. Si yo lo dibujo acá, ¿cómo sería la velocidad de la corriente? La ¿Cuál velocidad fue va la hacia abajo, pregunta? Si nos ubicamos acá, ¿en qué sentido iría la velocidad de la corriente? hacia abajo. Hacia abajo, sí. Hacia abajo, ¿listo? Entonces esta sería la velocidad de la corriente con este azul clarito. Y si yo quiero, ¿y cuál sería la velocidad del bote? Diagonal. ¿Seguros? Pues sí, dice que va a cruzar diagonalmente, ¿no? Dice de forma Ah, transversal. Transversalmente. transversal, transversal. Entonces, ¿cómo Transversal, sería? perdón. Sería así, ¿no? Ujú. Esta sería la velocidad del Horizontalmente. bote, esa velocidad en oscuro. Listo, ya tenemos mis dos velocidades. Lo primero que me preguntan es el tiempo. Ah, bueno, hagamos el mismo ejemplo acá. ¿Cómo sería aquí la velocidad de la corriente? Hagámoslo con el mismo color. Y van a ver Al que sería revés. al revés, ¿cierto? Esta sería la velocidad de la corriente y esta de acá sería la velocidad del bote, ¿cierto? Por eso los dibujé con el mismo color. Va a depender de la forma en la que yo vea el problema. Si yo lo veo de esta forma o lo veo de esta forma. A mí me gusta más verlo de esta forma. Entonces, lo que un observador en tierra, hago el mismo ejemplo que hice con nosotros, con el otro curso. Yo soy muy malo dibujando personas, pero me queda más fácil dibujar un gato. Entonces, vamos a suponer que tenemos un gato que está en tierra, ¿sí? Y que va a medir. Entonces, recordemos, lo importante aquí que es, esto se los había mencionado en la clase anterior, en esto se parece mucho a la velocidad relativa porque yo tengo la velocidad de un sistema de referencia, es decir, este sistema de referencia que es la corriente, tiene una velocidad, mi objeto que se está moviendo, que en este caso es el bote, tiene otra velocidad y yo puedo también tener una velocidad de un observador que está en reposo, que en este caso podría ser un observador en la orilla. Entonces, aquí lo que yo tengo es, bueno, esta consideración. ¿Listo? ¿Cómo vería el gatico el movimiento? Pues el gatico no va a ver que el bote se desplace de esta forma, sino que él va a ver un cambio, un cambio en la trayectoria. Y ese cambio en la trayectoria va a ser más o menos de esta forma, ¿cierto? De esta forma. ¿Cómo sería en este caso? Pues en este caso simplemente sería de esta forma el cambio en la trayectoria. ¿Listo? Con cierto ángulo y con cierta inclinación.
Entonces, si me preguntan el tiempo que tarda en cruzar el bote, que tarda en cruzar el río, ¿con qué velocidad lo tomo? ¿Con la velocidad del agua, con esta resultante o con la velocidad del bote? Si me preguntan qué, profe, El tiempo que tarda en cruzar el bote, este río. No entiendo la pregunta. Pues serían los 8 sobre la velocidad del... Uy, no sé. Recordemos que el desplazamiento es la velocidad por el tiempo. Pero como el movimiento es en dos dimensiones, aquí tenemos dos dimensiones, ¿no? Dos velocidades. Nos vamos a centrar en esta parte, ¿listo? En este ejercicio, en este esquema. Entonces, si yo quiero saber la velocidad con la que va el bote, digo, el tiempo que tarda en cruzar el bote, el río, ¿con qué velocidad lo tomo? ¿Con la velocidad en el eje Y o con la velocidad en el eje X? en el eje X, ¿no? X. En el eje X, muy bien. Entonces de acá despejo tiempo. ¿Cómo me quedaría ese tiempo? Mm, Tiempo es igual a ¿qué? Tiempo es igual a velocidad de X sobre X. No, al Sobre la contrario. distancia. Distancia X, velocidad sobre X. sobre la velocidad, ¿no? Recuerden, este está multiplicando, quiero dejar este solito. Está multiplicando, paso al otro lado dividiendo. ¿Y cuánto me daría esto? Profe, la velocidad del... En X es de ¿cuánto? Pues de 5 metros, que es la del bote, ¿no? 5 metros sobre Exactamente. segundos. Esto me 80 da sobre 35. 80 dividido en 35. en 35, 35. No, sería 16. 5. O sea, 35. el resultado ya 5, es 5, 5. 35. ¿Cuánto me da eso? 35. 16. 16, ¿listo? ¿16 qué? Segundos, ¿listo? Esta sería la velocidad. Si yo lo hiciera utilizando este esquema, es decir, yo puedo ver el río de esta forma, es decir, yo esta vista, digamos, podría ser que sería una vista aérea y esta sería una vista, digamos, de un observador como tal en tierra, ¿no? El río fluye en esta dirección y él ve el movimiento de esta forma. Y esto sería lo que ve alguien en un helicóptero, ¿sí? Los que tienen helicóptero pueden hacer el experimento, ¿listo? Que supongo que son todos. Bueno, en dado caso Claro, ya cuando quiera calculamos lo este invito, tiempo. profesor. No, no tienen helicóptero, bueno. Con dron, entonces. Utilizan un dron. Listo, ya calculamos el tiempo. Fácil. Este cálculo de este tiempo es muy sencillo. Pero ese es en el de X, ¿no? Ahora toca en el de Y. Bueno, no, en este caso no. Ya vamos a ver por qué. Calculamos el tiempo que se demora simplemente en cruzar el río. ¿Listo? ¿Qué nos dice la siguiente pregunta? El desplazamiento aguas abajo. ¿Cómo calculamos ese desplazamiento aguas abajo? ¿Cómo así aguas abajo? No entiendo. Cuando hablamos de Supongo desplazamiento que quiere aguas decir abajo, cuando el agua es lo decir, qué arrastra. tanto se desvió de esta posición hasta el lugar donde llegó. Es decir, sería más o menos Profe. calcular ¿Profe? a... Señores, no los escucho. ¿Qué Profe, pasó? no se escuchó nada. Ok, no importa. Repetimos. Bueno, El profe se pone el dron. sí, me fui en el dron y se perdió la señal. Bueno, el desplazamiento aguas abajo sería, digamos, esta sería la trayectoria que uno quería, que uno espera, ¿no? Pero la trayectoria real es esta. Es decir, qué tanto yo me desvié desde el punto de partida hasta el punto de llegada. Es decir, sería simplemente calcular este pequeño segmento de acá. ¿Listo? Mames. Sí sería ese ¿Cartón nos segmento. colabora? Listo, ahora sí. ¿Sí es claro? No, profe. ¿Cómo así que no? ¿Cómo así que no? Bueno, sería, yo tendría que calcular este pequeño segmento de acá, ¿listo? ¿Qué velocidad tendría yo que tener en cuenta? La del bote. Tendría que tener en cuenta yo esta velocidad, ¿listo?
que es la velocidad de la del corriente. agua. Porque Ok. la velocidad del agua es la que hace que mi bote se desvíe de la trayectoria que yo espero, ¿sí? Es precisamente por eso que yo utilizo esta, ¿listo? Entonces, ¿es a dónde lo utilizo? Bueno, vamos a crear un nuevo tablero. Sería, simplemente, ya calculé el tiempo que tarda, entonces simplemente miro qué tanto se desvió. ¿Cómo lo hago? Sencillo. Pues, con un Digo triángulo, yo ¿no? que el desplazamiento en este eje es igual a la velocidad que lleva en el eje Y por el tiempo que se demoró en cruzar el bote, el río. ¿Qué velocidad es esta? Sería ¿Cierto? Por el tiempo, ¿qué tiempo? 16 segundos. Ay, hoy sí estoy haciendo los numeritos bien. 16 segundos. ¿Cuánto me da esto? 64 metros. 64 metros, muy bien. ¿Listo? Es decir, el río, el bote se desvió 64 metros, es decir, descendió 64 metros de su trayectoria esperada, ¿listo? Llegó 64 metros más abajo del punto que él esperaba llegar. ¿Listo? Ya hicimos el B, fácil. Ya habíamos visto esto, con velocidad relativa. ¿Listo? ¿Es claro o no? Antes de pasar al C. Sí, pero espera, copiamos un momento. Listo, listo, háganle, háganle. ¿Qué es lo que dice el C? Bueno, entonces, ¿qué dice el C? La distancia real recorrida por el bote. Pueden irlo haciendo. Profe, ¿cuáles fueron los datos que se tomaron para hacer el C? El B. La La velocidad de la velocidad corriente del... ajá, y el tiempo y el tiempo que que tardó hayamos... en cruzar el río. Ah, ok. Listo. Recuerden que aquí simplemente lo que yo hago es... Por eso la importancia de las unidades, ¿no? Yo siempre expreso mis resultados, siempre les doy unidades. Al que me ponga 64 solamente o al que me ponga solamente el numerito, pues está mal, está a la mitad mal. No voy a decir que un bote se desplazó 64 metros por segundo, ¿no? Una distancia de 64 metros por segundo, está mal, ¿listo? Entonces, siempre les pido yo que pongan unidades. Listo. ¿Cómo haríamos el C? ¿Qué es lo que dice el C? Queremos calcular la distancia real recorrida por el bote. La velocidad del agua y la que acabamos de hallar. Y en ese caso, bueno, no se calcularía así. Vamos a volvernos al esquema. En este mismo plano aparecen las dos magnitudes, ¿sí? Esta verde de acá es la velocidad, ¿listo? Yo puedo dibujar sobre esta otro vector. Lo voy a hacer. Si hagan de cuenta, están sobre la misma línea. A ese vector es el vector posición, ¿listo? Es decir, yo tengo sobre esta misma dimensión, sobre este mismo plano, estos dos vectores, el vector velocidad y el vector posición. Si yo quiero conocer la posición, es decir, bueno, la distancia total recorrida, ¿cómo la calcularía? Tendría que calcular cuánto mide este segmento, esta diagonal, en términos de las posiciones, ¿cierto? Nosotros conocemos cuánto mide, según el esquema, cuánto mide esto y cuánto mide esto, ¿cierto? ¿Esto qué es? El ancho del río, ¿cierto? Que son unos 80 metros. ¿Y esto qué es? La distancia que se desvió desde el punto de llegada, del punto de inicio al punto final. ¿Qué tanto descendió? Que son unos 64. Si yo quiero conocer la magnitud de este vector, ¿qué tengo que hacer? Pues eso sería como ya la hipotenusa, ¿no, profe? Exactamente, tendría que simplemente Teorema de Pitágoras. aplicando teorema de Pitágoras. ¿Sí? Con ¿Cómo me Pitágoras está vamos a estar hablando? trabajando todo el año. Da 102.4 metros. Entonces, ¿cómo se hace? Recordemos siempre cómo se hace, ¿no?
es las componentes al cuadrado sumadas y al resultado se le saca la raíz cuadrada, ¿listo? Entonces, ¿cuánto da, Alarcón? 102.4 metros. 102,4 metros, ¿listo? Este sería el resultado para ese movimiento, ¿listo? Es decir, esa sería la distancia realmente que recorrió el móvil, ¿listo? Y el último que nos dice, la velocidad relativa de la barca a la orilla. Bueno, de la barca relativa a la orilla. ¿Cómo calcularíamos esa velocidad? Lo que dice aquí. ¿Cómo calcularíamos esa velocidad? Esa velocidad sería la que ve el gatico. Es decir, tendríamos que calcular este vector b de acá. Que simplemente lo que vamos a tener en cuenta que es, en este caso, Es lo mismo, pero con las velocidades, ¿no? exactamente, es exactamente lo mismo, pero con las velocidades. Aquí tenemos este vector y este vector. Esta es la velocidad del bote. Esta es la velocidad de la corriente. Y esta de acá es la velocidad relativa. ¿Listo? Entonces yo tendría que calcular esa velocidad relativa. ¿Qué me da esa velocidad relativa? Bueno, simplemente yo digo que, igual que en el caso de arriba, entonces la velocidad relativa es la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado. Velocidad de la corriente, bueno, en este caso velocidad del bote, que son los 5, más la velocidad del agua, que son estos 4. Esto me da ¿cuánto? Raíz de 41. ¿Y eso cuánto es? 6.4 metros sobre segundo. 6.4 metros sobre segundo. ¿Listo? ¿Fácil o difícil? ¿Claro o no claro? Creo que al fin estoy entendiendo algo de física después como de 4 meses. Espero no ¿Hasta ahora? confundirme. ¿Hasta ahora? ¿Hasta ahora? Ya vamos comprendiendo muy bien este tema de vectores. Entonces, simplemente, ¿qué hicimos? Pues ya calculamos, como vimos, las velocidades en cada uno de los ejes son diferentes y el cálculo es más o menos similar a cinemática, ¿sí? Tenemos en cuenta velocidad, tiempo, podemos calcular distancia. Si tenemos solamente tiempo y distancia, podemos calcular velocidades. Esto en cada uno de los ejes, ¿listo? Y pues agregamos el tema que ustedes ya vieron, que tiene que ver con teorema de Pitágoras, ¿listo? Que tiene que ver con la parte de geometría, para poder analizar estos esquemas que nos aparecen, ¿listo? ¿Listo? ¿Ya terminaron para pasar al siguiente ejemplo? El... Oiga, Bocadillo. Yo también quiero bocadillo. Yo también, yo también. ¿Qué pasa para todos? Sí, ¿qué días fue helado y queremos bocadillo? Somos 19. Sí, comparten heladito de bocadillo, lo que sea. Reparta algo. Listo. Entonces, ya terminamos este ejemplo, entonces vamos a pasar al siguiente. Profe, ¿me dejas tomarle foto al anterior? Es que ya no puedo entrar. ¿Al enunciado? ¿O a la solución? A las dos. A las dos, Eso, ¿listo? tómale a todo caño de una vez. Listo. Aquí está el Espera, profe. ejemplo, Ya. Ahora sí las. ¿no? Y la solución empieza aquí
Hay algunos que sí entienden todos estos garabatos que hice porque, digamos, sí estuvieron en parte de la explicación, entonces ellos Ujú. entienden, ¿listo? Esta es la primera parte y, ¿listo? Eso ya. Y esta es la segunda, ¿listo? Listo, profe, gracias. Bueno, listo. Ahora sí, vamos al siguiente ejemplo. Y el ejemplo nos dice lo siguiente. Dice que una ardilla tiene coordenadas X y Y de 1.5 y 3,2 metros. En un tiempo dado, tiempo 1 igual a 0. Y coordenadas 5.5 y 20,7 en un tiempo de 3.5 segundos. Para este intervalo debemos obtener las componentes de la velocidad media y la magnitud y dirección de esta velocidad. ¿Listo? Entonces, primero, ¿qué hacemos? Graficar. Leer. Segundo, Graficar. entrar en pánico. Ah, Como casi todos entran cuando ven un problema de física. Profe, no sé qué hacer, no sé qué hacer. ¿No? Primero leemos el problema y analizamos la situación, qué tenemos que hacer. Y con eso evitamos estar entrando en pánico constantemente. Bueno, después de entrar en pánico, relajarnos, hacemos el esquema. ¿Listo? Y después volver a entrar en pánico, porque no sabemos qué sigue. Exactamente. Pero después de cada situación de pánico podemos ir diciendo, bueno, esto se puede hacer de esta forma y de esta otra forma, entonces no es necesario entrar tanto en pánico. Listo, entonces graficamos. Hacemos un plano cartesiano, lo voy a hacer de esta forma, un poquito grande. Este es mi plano cartesiano. ¿Y qué haría? pues primero poner las Rodar coordenadas que la nos dieron, ardilla. ¿no? Exactamente, ubicar esas coordenadas. ¿Cuáles son esas coordenadas? Mm, 1.5 y 3.2. 3,2. 1.5 y 3,2. Yo voy a decir que aquí es 1,5 y este de aquí corresponde a 3,2. ¿Sí? Ustedes lo hacen a escala. Y el otro es 5,5 y no alcanza a copiar más. ¿Y la otra cuál es? 5,5 y 20.7. Listo, entonces esta la voy a dibujar con otro color. Sería, bueno, vamos a poner este. Vamos a decir que aquí es 5,5 y el otro 20, ¿qué? ¿7? 20,2. Eso, 20, Ah, sí, 20,7. 7, listo. 20,7. Entonces, aquí va este puntico. Ustedes lo pueden hacer allá que tienen hoja cuadriculada, ¿listo? Vamos a decir que se va por aquí más o menos. Y el otro, simplemente este punto, ¿listo? Queremos calcular la velocidad media, las componentes de la velocidad media. ¿Cómo calcularíamos esas componentes? Con el desplazamiento del tiempo. Exactamente, muy bien, con el desplazamiento del tiempo. Entonces yo lo que quiero realmente calcular es cuánto mide la magnitud de la velocidad entre en esta línea, ¿sí? ¿Qué me conecta a estos dos puntos, estas dos coordenadas? Entonces, ¿cómo sería esa velocidad? Sería la velocidad media en el eje X y tengo que calcular la velocidad media en el eje Y. ¿Cómo serían? Pues miro qué tanto cambió su desplazamiento en X sobre el tiempo y lo mismo en el eje Y. ¿Listo? ¿Cómo sería en el caso del movimiento en X? ¿Qué tanto cambió el 4 unidades se desplazamiento? movió, ¿no? 4 unidades, ¿no? Sería exactamente la posición final, que es 5,5, menos la inicial, que es este 1,5. ¿Listo? Y lo mismo en el eje Y. ¿Y el tiempo cuánto fue?
Cero. 3,5. En este fue, recuerden que en el punto 2 es 3,5, ¿cierto? Y en el tiempo 1 es 0. ¿Listo? Y hacemos el mismo procedimiento para el eje Y. ¿Cómo sería? Sería simplemente, pues, ¿cuánto cambió? Pasó de estar en 20,7, perdón, pasó de 3,2 a 20,7. Para calcular el desplazamiento restamos el punto final menos el inicial. Menos este 3,2 sobre el tiempo, que el tiempo en ambos casos es el mismo. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto me dan todos estos valores? ¿Cuánto me da la velocidad media en X y la velocidad media en Y? En X 1.14 y en Y 5 1.14, ¿qué? segundos. ¿Seguro? ¿Que son segundos? Metros sobre segundo. Metros por Metros segundo. sobre segundo, muy bien. Recuerden que son unidades de velocidad. Y en este 5 metros sobre segundo. ¿Listo? Estas son las componentes. ¿Listo? Vayan tomando apuntes hasta ahí. Profe, ¿te puedes volver un momento al ejemplo? Es que no alcancé a copiarlo al enunciado. Gracias. Ok. Listo. Ahora, nosotros ya tenemos lo que es la velocidad media, ¿no? Las componentes. Entonces, como tal, esta velocidad media, yo la puedo expresar en forma vectorial. Voy a decir que la velocidad media para este ejemplo es igual a la velocidad media en X, que me dio 1.14 metros sobre segundo. Aquí no voy a poner las unidades. ¿En qué dirección? En la dirección Y, más los 5 metros sobre segundo que me dieron en la dirección J, es decir, en el eje Y. ¿Listo? Y este sería mi vector de velocidad media. ¿Listo? ¿Cómo haría la segunda parte del problema? Profe, ¿puedes devolverlo un poquito? No alcanza a copiar anterior. Gracias. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, listo. Aquí ya tenemos esta partecita. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, ahora ya nos queda simplemente calcular la magnitud y la dirección de esta velocidad. ¿Cómo yo calculo? Bueno, recuerden que esto es un vector, ¿no? Este de acá es un vector. ¿Cómo yo calculo la magnitud de este vector? De la misma forma que siempre. Yo voy a decir que la magnitud de la velocidad media, o simplemente esta cosita, pero sin el vector, sin el indicativo de vector, sin la flechita, es igual a la raíz cuadrada ¿de qué? Pues de los valores de las velocidades. Velocidad media en X al cuadrado más la velocidad media en Y al cuadrado. ¿Listo? Y voy a obtener un resultado. Ustedes lo calculan, simplemente. ¿Y la dirección cómo la calculo? ¿Cómo calculo yo la dirección de un vector, muchachos? La velocidad por tiempo. No, dirección, recuerden que la dirección es esta. ¿Cómo yo calculo esta dirección? Era como la suma de los vectores o algo así.
No. Siempre la tangente del ángulo sobre, no, XY. No, X1 sobre Y1. La tangente del ángulo es igual a la velocidad en X, que en este caso sería la velocidad media, sobre la velocidad media en Y, ¿cierto? Y simplemente en este caso lo que yo hago es despejar el valor del ángulo. Me quedaría como la tangente inversa, tangente a la menos 1, ¿de qué? Pues simplemente del cociente de esas velocidades. Velocidad media en X sobre la velocidad media en Y, ¿listo? Y esto me va a dar un angulito. ¿Cuánto? Ustedes lo calculan, ¿listo? Y resuelto el ejemplo. ¿Fácil o difícil? ¿Entendido hasta ahí? ¿Hasta este punto? Sí, señor. Como ven, esto es demasiado fácil. Demasiado, demasiado. Entonces, eso sería todo lo que tenemos que ver en cuanto a velocidad, movimiento en el plano con velocidad constante. Entonces, pregunta, ¿hacemos un taller la otra semana? El otro año. La otra semana, profesor, ¿El gracias. otro año Cuando piensan salgamos repetir? de cuarentena. Cuando ¿Piensan salgamos de repetir? cuarentena. Cuando salgamos de cuarentena. No, 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 no. Recuerden que se aproximan parciales, ¿no? ¿Cuándo son parciales a todas estas? ¿Ustedes saben? No, señor. Ni idea. Ya, bueno, no importa. Entonces, vamos a, la otra semana hagamos un tallercito que recoja lo que vimos de velocidad relativa Bueno, y que recoja este tema de movimiento en el plano, ¿listo? La temática, ¿cuál va a ser? La misma mecánica de siempre. Pues nos conectamos todos y si van teniendo dudas, pues las vamos resolviendo, ¿sí? Y aprovechamos los espacios de clase para discutir las inquietudes que tengan y resolverlas y que ustedes puedan terminar el taller, ¿listo? ¿Cuántos El ejercicios va a taller tener en el estaría taller, publicado profe? el día domingo, desde el domingo, es decir, tendrían, desde antes de empezar clase, tendrían que, bueno, tendrían la posibilidad de estar viendo el taller y e irlo resolviendo, ¿sí? Los que terminen desde antes, pues simplemente lo entregan y listo. ¿Y cuántos puntos va a tener? O sea, ¿no lo vamos a hacer en la clase? No, sí, sí, o sea, lo vamos a hacer en clase, las dudas que tengan, pero si hay alguien que no tiene dudas, lo puede hacer de una vez por su cuenta, ¿sí? Si hay alguien que lo puede hacer de esa forma, ¿no? Si hay alguien que pueda hacerlo de esa manera, ¿listo? Y con eso ya terminaríamos lo que tiene que ver con movimiento en el plano y ya vamos a ¿Cuántos empezar a puntos va a ver, tener? señor, ¿cuántos puntos? Yo creería que 6. ¿Cuántos puntos va a tener? Yo creería que 6 puntos igual que la vez pasada. ¿Listo? Tendría igualmente 6 puntos. Bueno, queda menos de un minuto, chicos, entonces buen día y que almuercen y descansen. Igualmente, Hasta profesor. luego, profesor. Chicos, buen Gracias, día. profe. Hasta luego. Ah, Chao, profe. 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 chao, profe. Muchachos. Buen día, buen día. La personera. Chao, personera.